7 de la mañana con 5 minutos. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta de la bancada de UNES. Con él vamos a estar conversando sobre una denuncia que él ha puesto en las últimas semanas respecto a los altos sueldos en CENEL. Asambleísta, bienvenido. Carlos Murrieta le saluda. Buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Un cordial saludo para usted en esta mañana y para quienes hacen Radio América en FM en Guayaquil. La directa audiencia, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿por dónde va esta denuncia? Altos sueldos en CENEL, nuevamente, luego del escándalo registrado en la pandemia, de que todos los recursos, se destinaron al pago de deuda pública en su momento. Ahora nuevamente es noticia y también hubo estos problemas con los cobros excesivos en algún momento. Ahora nuevamente hay tal vez un nuevo escándalo. Cuéntenos de qué se trata. Gracias, Carlos. Mire, si antes había un esquema de latisueldos o los sueldos dorados en el Banco Central, acuérdese usted, todo el mundo quería trabajar en el Banco Central porque en ese momento eran los mejores sueldos, los mejores beneficios y una serie de prebendas adicionales. Eso era a finales de la década de los 90, a finales del siglo anterior. Resulta que hoy en día, cuando empezamos a llevar adelante un proceso de fiscalización de la situación de la empresa eléctrica CENEL, empiezan a salir a la luz una serie de cuestionamientos, no solo en el orden de los sueldos, de las remuneraciones, sino también inclusive en la propia situación de la empresa, porque todo esto deriva o impacta en las condiciones económicas de la empresa. ¿Con qué nos encontramos? A ver, nos encontramos que a la salida del gobierno de Moreno hicieron fiesta dentro de la empresa. Es decir, mientras se cambiaba el gobierno de Moreno y entraba el gobierno del presidente Lasso, se llevaron adelante una serie de procesos de contratos colectivos en muchos de los casos. Yo no estoy en contra de los derechos de los trabajadores, porque una cosa son los derechos laborales, una cosa son, digamos, los incentivos en el orden laboral, pero otra cosa ya son los abusos dentro de cierta burocracia, porque no son para todos, es para cierta burocracia. ¿Y qué es lo que está detrás? Porque detrás de esto hay jugosas comisiones para un grupo de abogados y quién sabe incluso si algunos dirigentes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que justo 6 días antes de que termine el gobierno del presidente Moreno, se lleva adelante un proceso de mediación y arbitraje adentro de la CENEL, en el cual se benefician 4,000 personas con $257 millones. 257 millones de dólares para 4,186 ex empleados y trabajadores. Luego hay una resolución administrativa que toma el gerente, son 3 resoluciones administrativas que toma el gerente de aquel momento, a finales del 2021, mejor dicho, a mediados del 2021, finales del periodo de Moreno. Y aprueba el gerente una serie de beneficios laborales que tienen un impacto de $68 millones para 838 personas. Sobre estos $68 millones hay una comisión de un abogado que cobra el 20% de esos $68 millones. Estamos hablando que, en función de esos reclamos de los trabajadores en el orden laboral, alguien se embolsó alrededor de $16 millones que fueron pagados entre diciembre del 2019 y mayo del 2020 y mayo del 2021. Asambleísta, para tenerla clara, permítame la repregunta allí en ese sentido. Estamos hablando de trabajadores de CENEL que fueron despedidos y que antes habían firmado un contrato colectivo, para tener clara la figura, y en ese contexto es que este abogado se lleva el 20% de las indemnizaciones que CENEL ha pagado. No necesariamente. En muchos de los casos son jubilados, en otros de los casos son trabajadores que están actualmente bajo el Código de Trabajo, y hay algunos en los cuales están bajo el régimen inclusive de la LOCEP o de la LOEP. Es decir, son distintos grupos. Ex trabajadores que están jubilados, hay otros que están en la empresa, que están en el Código de Trabajo, y hay otros que están en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Sí, entonces a todos esos hay una serie de prebendas que se les entregan.
Muchos de ellos, insisto, yo no estoy para cuestionar los derechos de los trabajadores, los derechos laborales de los trabajadores de CNEL, pero sí me llama la atención, digamos, este tipo de comisiones. 20% de 68 millones de dólares son 16 millones de dólares que alguien se embolsó por la lucha de los trabajadores. Los unos exponen la vida subiéndose a un poste de energía eléctrica. En cambio, hay un grupo de abogados o un abogado que se gana 16 millones de dólares. Y no solo eso, luego hay un proceso que está con una sentencia judicial en Los Ríos, en el cual se plantea un pago retroactivo de trabajadores parados en la LOEP por 130 millones de dólares para 1.857 personas. ¿Cuánto suma todo esto? Todo esto se da a la salida prácticamente del gobierno del presidente Moreno. Dejan autorizando, dejan firmando, dejan que suceda. Al final del día hay un impacto en la empresa de 455 millones de dólares. Tanto es así que la empresa no puede pagar esos valores y hacen un cronograma de pagos hasta el 2025. Parte de esos valores se pagaron en el 2021, incluyendo los honorarios de los abogados, y parte está pendiente para pagar al 2022, 2023, 2024 y 2025. Plantean un cronograma porque no tienen para pagar. Entonces, ¿con qué nos encontramos el día de ayer, por ejemplo? El día de ayer nos encontramos con roles de pago que, por ejemplo, un técnico de tendido de redes puede llegar a ganar 5.737 dólares mensuales. Nos encontramos ayer con un jefe de servicio al cliente que puede ganar sobre los 10.000 dólares mensuales. O nos encontramos con un latisueldo de 13.000 dólares mensuales que puede llegar a ganar un funcionario de CNEL. Entonces, esas son las diferencias abismales, 13.000 dólares mensuales. Sí, más que el presidente de la República, más que cualquier funcionario público. Entonces, volvemos, digamos, a un esquema de sueldos dorados para muy pocas personas, porque eso hay que decirlo, y con jugosas comisiones para un grupo de abogados que están detrás de este caso. Entonces, eso es lo que le hemos develado al país. Fue una reunión bastante larga el día de ayer con la presencia del gerente CNEL, con el presidente del directorio de las empresas públicas, con el gerente de SELEC, con la viceministra de Energía. Vamos a pedir que vaya el ministro, porque este tipo de circunstancias, digamos, no solo que nos debe llamar la atención, un país en el cual tan solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, y tener por otro lado los sueldos dorados en una empresa pública de 10.000, de 12.000, de 13.000 dólares al mes, digamos, son unas diferencias abismales que nos tiene que llamar la atención a todos. Asambleísta, ¿cuál es la base para fijar todas estas prebendas, estos beneficios? ¿Cómo es posible que un trabajador del sector eléctrico esté ganando cerca de 100.000, 10.000 dólares, un jefe de servicio al cliente? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el sustento legal para que se les esté pagando esos valores? A ver, según la declaración del gerente de CNEL, claro, no son todos, son pocas personas las que llegan a ese nivel de salarios. Eso hay que aclararlo también. Él dice que son salarios que se manejaron, digamos, remuneraciones básicas del salario consolidado de lo que fue la ex Emelec, que era una empresa que estaba en el sector eléctrico, y sobre esos valores se aplicaron todos estos contratos colectivos. Es decir, si usted ya tenía un salario básico alto de 4.000 o 5.000 dólares al mes de Emelec y que pasaron luego a CNEL, sobre eso se le aplican los beneficios de los contratos que dejaron aprobando en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, ¿existe tal vez algún antecedente, asambleísta, existe tal vez algún antecedente que algún trabajador de la República le hayan pagado con el carácter de retroactivo? Claro, en estos casos se los paga con carácter de retroactivo desde el 2018 en muchos de esos beneficios laborales. Es decir, le están pagando algunas cosas, por ejemplo. Dentro del contrato colectivo, lo que se aprobó tiene que ver con un ajuste de remuneraciones a las pensiones jubilares, por ejemplo. La empresa se obliga a pagar un ajuste salarial a las pensiones jubilares a todos los trabajadores y jubilados por cada año de vigencia del contrato colectivo, un mínimo de $100 americanos.
Eso se cancelará con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2018. Esto es para los jubilados, digamos. Esto es lo que se aprobó dentro del contrato colectivo. Hay un subsidio familiar, por ejemplo. Ese subsidio familiar, la empresa se obliga a pagar mensualmente a los trabajadores amparados por el contrato colectivo un subsidio familiar valorado en el 3% del salario básico unificado por cada carga familiar. 3% de un salario básico. ¿Y quiénes son las cargas familiares? El cónyuge, los hijos solteros hasta 18 años de edad, los hijos mayores de 18 años de edad que estén estudiando hasta los 25 años y los hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo, debidamente comprobado. Hay otro beneficio, es el subsidio por antigüedad. La empresa reconocerá mensualmente a sus trabajadores un subsidio por antigüedad equivalente al 5% del salario básico unificado del trabajador, más el 3% de su remuneración mensual. Entonces, si tenían una remuneración de $4,000, el 3% de su remuneración mensual por cada año de servicio desde el año 2018, con efecto retroactivo desde el 2018. Otro de los beneficios, el comisariato. La empresa se obliga a pagar un valor de $50 por comisariato a los empleados y trabajadores. Digamos, estas son en algunos de los casos pueden ser conquistas laborales. Yo no voy a satanizar, pero en otros de los casos, y sobre todo cuando hay este tipo de comisiones del 20% para un grupo de abogados, eso ya se convierte en otra cosa. ¿Sí? Entonces estamos hablando que por ningún lado, solo de una disputa laboral que era de $60 millones, $68 millones, hay una comisión del 20%, eso quiere decir que alguien se llevó $16 millones fruto de esas conquistas laborales. Oiga, nos decía hace un rato que en algunos casos son jubilados, en otros casos son trabajadores de CENEL que siguen en funciones, sí, pues, y que existe un plan de pagos hasta el año 2025 y van a recibir subsidios por cada carga familiar, subsidio por antigüedad, les van a pagar hasta el comisariato, o sea, prácticamente les están dando un sueldo para cada uno de los integrantes de su familia. ¿Dónde están esos trabajadores? ¿En qué unidades eléctricas del país? Bueno, CENEL creo que tiene 8 unidades de negocios, me parece que decían ayer el gerente. Están en las diferentes provincias, sobre todo en la costa ecuatoriana, en las cuales, digamos, hay personal trabajando de CENEL. Insisto, ahí pueden haber algunas conquistas laborales, pero hay otros que se convierten en abusos. Y sobre todo, ¿quiénes autorizaron todo esto? ¿Quiénes autorizaron todo esto? Fueron los gerentes de aquel momento, en la época del gobierno de Moreno. Es decir, hubo un gerente que 6 días antes de salir dejó aprobando todas estas serie de prebendas, otras que se aprobaron en el mes de abril, otras que se aprobaron en el mes de mayo, a inicios del mes de mayo. Es decir, son tres tipos de reclamos, digamos, en el ámbito laboral. Una es una resolución de un tribunal de arbitraje en el cual plantea 257 millones. La otra es una resolución administrativa, esto sí pagó con una firma del gerente, se pagaron $68 millones. Y la otra es una sentencia judicial de un juez multicompetente de Los Ríos que plantea un pago de $130 millones. Como no tiene la CENEL para pagar $455 millones, hacen un cronograma de pagos hasta el 2025, en el cual en el año 2021 se pagó $80 millones, para el 2022 se tiene previsto pagar $75 millones, y así por el orden, el 2023 100 millones, 2024 100 millones, 2025 $100 millones. Oiga, no, créame que yo creo que muchos amigos oyentes a esta hora de la mañana han de estar, como estupefactos e indignados al mismo tiempo, ¿no? Tomando en consideración lo que gana el común de los trabajadores en este país, ¿no? Que es $425. Y usted nos viene a contar que en CENEL hay estos sueldos millonarios, ¿no? ¿Quiénes fueron los abogados que lograron esta victoria millonaria en lo laboral? No, pues deben ser unos profesionales súper competentes, famosos y digamos lo máximo en términos de abogacía, pues. No se dieron a conocer los nombres, esa fue mi primera pregunta y mi misma indignación tuve el día de ayer, déjeme decirle, Carlos, porque cuando yo empiezo a investigar este tipo de cosas empiezan a salir otras, porque digamos abrimos una caja de Pandora.
Si esto tiene que ver con la remuneración, hay una serie de cuestionamientos dentro del sector eléctrico, desde condicionamientos para el pago de planillas, para el pago de facturas, perdón, para el pago de contratos, digamos, para que les paguen las facturas de los contratos a los contratistas. Tengo denuncias de ese tipo. Tengo otro tipo de denuncias que tienen que ver incluso con una empresa que es parte de SELEC, en la cual esta empresa se realizaban una serie de procesos de contratación y muchos de ellos a dedo. Es decir, cuando abro la caja de Pandora del sector eléctrico empiezan a salir una serie de cuestionamientos. Por eso lo que hemos pedido en la Comisión de la Asamblea Nacional, le pidió al presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, es que llevemos adelante un proceso de fiscalización que implique un informe de todo lo que vamos conociendo para poderlo remitir a las autoridades competentes. Será Contraloría, será Fiscalía, digamos, esta es una caja de Pandora que se abre y al final del día no sabemos con qué nomás nos vamos a encontrar. Oiga, asambleísta, ¿cuál ha sido el rol de la Contraloría General del Estado con CENEL? ¿La ha observado en algún momento ante todo este tipo de cosas que usted nos cuenta esta mañana? Y me parece que luego de que surgió esta denuncia, la SECOM compartió un reglamento respecto a los sueldos del sector, de los trabajadores del sector eléctrico. Entonces, se podría afirmar que ya existió tal vez una reacción por parte del gobierno del presidente Lasso. ¿Le parece suficiente? A ver, dos cosas que son interesantes. Lo primero, el rol de la Contraloría. Creo que es un rol tibio porque todavía no ha logrado evidenciar todas este tipo de acciones que por lo menos nos debe llamar la atención si no hay al final una serie de omisiones en el ámbito administrativo e incluso podrían derivar a investigaciones en el ámbito penal. Pero todavía son tibias las respuestas de la Contraloría. Hay un informe con respecto a cómo se pagaron estos 68 millones de dólares, pero es totalmente tibio. En el caso del Ejecutivo, la respuesta es más grave, porque en el momento en el cual nosotros pinchamos en el sector eléctrico, ellos saltan a defender intereses económicos privados. ¿Y por qué le digo esto? Porque antes de ayer, el presidente Lasso, cuando yo saco esta denuncia, él saca un reglamento, un decreto ejecutivo para poder viabilizar, digamos, la concesión de la red de transmisión eléctrica a privados. Y luego de eso, lo que hacen es tratar de conformar un fideicomiso, es decir, con toda la plata que le cobra CENEL a los ciudadanos por la planilla eléctrica, van a mandarle a un fideicomiso, pero no solo de CENEL, sino de la empresa eléctrica Quito, de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, de todas las empresas distribuidoras de energía. ¿Qué van a hacer con esa plata? Esa plata va a servir para pagar primero, porque ahí hay una prelación de pagos. Toda esa plata que recuperan van a pagar primero al generador de energía privado, al transmisor de energía privado. Esa es la prelación de pagos. Dice, con todo lo que recupero voy a pagar primero al privado. Se cambió la prelación que había, se pretende cambiar la prelación que había hasta el día de hoy, porque lo primero que se pagaba eran los costos operativos, administrativos, y el privado estaba en un segundo o tercer orden. Oiga, ¿se acuerda? Tal vez es válido este antecedente, asambleísta. No sé si se acuerda cuando Fernando Aspiazu dejó sus acciones de la empresa eléctrica. Asimismo se conformó un fideicomiso que fue administrado por el compañero indígena Miguel Yuco. Y decían que Miguel Yuco en su momento pues era el hombre más adinerado del país porque contaba con ese fideicomiso en donde costaban las acciones de la empresa eléctrica de Guayaquil. Se podría decir que intentan hacer lo mismo ahora, crear un fideicomiso que maneje no solamente la plata eléctrica de Guayaquil, sino de todas las eléctricas del país, y de ahí priorizar los pagos a un privado. ¿A cuenta de qué priorizar el pago a un privado? ¿Qué va a hacer ese privado? Ese privado va a vender la energía eléctrica al Ecuador a un costo de generación mucho más alto de lo que genera una empresa pública. Le pongo un ejemplo. El costo de generación de Coca-Cola Sinclair es de 2 centavos por kilovatio hora. El del complejo hidroeléctrico Paute llegará a 3 centavos el kilovatio hora. El costo de generar, ¿por qué? Porque son proyectos grandes con una inversión enorme. Los proyectos de los privados son pequeños proyectos de generación eólica, de generación hidroeléctrica en proyectos pequeñitos. Entonces el costo de generación es para ellos de 7 centavos posiblemente. 7 a 9 centavos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comprarle primero al privado,
dejar a un lado lo público porque a ellos se les va a pagar en el quinto puesto. Esa es la nueva prelación de pagos que tenemos en el sector eléctrico que está planteando el presidente Lasso. ¿Y para qué se construyeron tantas hidroeléctricas entonces si ahora se le va a comprar a un privado, a un externo? ¿No se suponía que éramos soberanos energéticamente, que le vendíamos energía eléctrica a Colombia, a Perú en 4 centavos? ¿Dónde queda eso, asambleísta? Justamente ese es mi reclamo, estimado Carlos. Gracias por darme espacio en este medio de comunicación. Ese es mi reclamo. Esa ha sido mi investigación, mi proceso de fiscalización que he llevado adelante durante todas estas semanas, de todos estos meses, que me ha costado revisar información, decretos, resoluciones de la Agencia de Regulación de Energía Eléctrica, en la cual plantea esa nueva prelación de pago. Paguémosle primero al privado, luego y la transmisión privada. El decreto que saca el presidente Lasso es reafirmando que pueden delegar la transmisión eléctrica. A ver, el sector eléctrico se divide en 3 ámbitos. Uno son los que generan la energía, las centrales de Paute, de Coca-Cola. Esa empresa se llama Selec. La otra, la que transmite la energía, se llama Transeléctrica. Y las que venden la energía es Enel, es la empresa eléctrica Quito, la Centrosur. Entonces, las que venden energía tienen que pagar a las otras. Sus costos, pagan el costo de la energía a Selec, que genera la energía. Pagan la transmisión a Transeléctrica, que es una empresa pública. Ahora resulta que dan la posibilidad de que la transmisión de energía también vaya a manos privadas. Ese es el decreto que firmó antes de ayer, a raíz de esta denuncia. ¿Para qué? Para acelerar la posibilidad de que los privados entren en el negocio de la venta de energía eléctrica. Y lo que están asegurando es que a los privados es a los primeros que se les tiene que pagar. Y la generación pública va pasando al 5º nivel, la transmisión pública va pasando al 6º nivel. Entonces al final del día, cuando yo les digo, preséntenme un modelo económico, ese modelo económico hasta el 2035 nos da cuenta que van a tener plata para pagarle al primero, que van a tener plata para pagar al segundo, pero ya conforme pasan los años, no van a tener plata para pagarle a la generación pública al 2035. Salen cifras en rojo, y esas son las láminas que voy a sacar más adelante en mis redes sociales, porque no son láminas mías, son láminas de la modelación que le pedí a la Agencia precisamente de Regulación y Control de Energía. Y ustedes se van a dar cuenta que no va a haber plata para la expansión. Es decir, hay zonas muy alejadas que hay una casita cada 2-3 kilómetros, para eso ya no va a haber plata. Pero sí va a haber plata para el generador privado. Asambleísta, la última pregunta, gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América. ¿Sería posible o probable que en algún momento se podría encarecer el costo de la energía eléctrica en el país, tomando en consideración que van a priorizar el pago a alguien privado? ¿Por qué todo esta burocracia para la transmisión de energía eléctrica cuando se suponía que éramos soberanos energéticamente y todo el mundo está pidiendo, sobre todo el sector productivo, oiga, que se reduzca la tarifa de energía para poder ser más productivos aquí como país? Claro, y ese ha sido mi cuestionamiento. Primero, somos soberanos en energía eléctrica y la generación en su gran mayoría, más del 90 y pico % es una generación pública. Pero el consumo va creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay más casas, hay más consumo y se necesita llevar adelante 2 proyectos que para mí son vitales, y es lo que les cuestionaba el día de ayer. El uno es el proyecto Cardenillo, porque usted ya tiene todo el complejo hidroeléctrico en la cuenca del Paute. Entonces, el último que se quedó de construir son más o menos $1.300 millones que se debería invertir por parte del Estado, es Cardenillo. Es porque tiene Paute, Mazar, Sopladora, y el siguiente era Cardenillo, con la misma potencial hidroeléctrico que ya estaba ahí. Y el otro que se tiene que construir es el proyecto del río Santiago. Es el proyecto más grande que va a abastecer de energía eléctrica hasta el 2050, posiblemente. Entonces, para poder seguir teniendo soberanía energética, se necesita priorizar la construcción de esos 2 complejos hidroeléctricos. Pero lamentablemente ahí ya están pensando en el negocio, están viendo a qué privado le mandan para que construya y para que ese privado nos venda energía. Bueno, puede ser una opción, pero esa opción se dará siempre y cuando el Estado ecuatoriano, porque hay una excepcionalidad en la Constitución, usted no puede delegar ni la transmisión eléctrica ni la generación eléctrica a un privado si es que no existe, digamos, una condición especial. ¿Cuál es la condición especial? Que el Estado
no tenga la capacidad económica, los recursos o lo que sea, pero tiene que estar justificado para poder entregar eso a un privado. Oiga, le preguntaba sobre el costo de las tarifas, si se podría incrementar con este panorama. Es que va a llegar un momento, si se aplica este fideicomiso y esta prelación de pagos, en la cual en el 2030 o en el 2025 o en el 2028, como usted ya no va a tener plata para poder pagar la generación de energía pública, ni tampoco la transmisión, ni tampoco va a tener la plata para poder pagar la expansión, entonces van a decir, entonces hay que ajustar la tarifa porque la tarifa es deficitaria. Entonces ahorita no le dicen, no, ahorita no vamos a tocar la tarifa, pero nadie le asegura que para el 2025-27 se tenga que tocar la tarifa, pues. Entonces, esa es la realidad, o hacia allá nos están llevando, lamentable y dolorosamente, este gobierno, que está velando por los intereses de muy pocos grupos económicos o personas, y no está velando por los intereses de todo el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, muchísimas gracias. Y un gobierno que tenga un pensamiento de carácter progresista. Gracias, asambleísta, por estos minutos aquí en Buenos Días, América. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Carlos, por el espacio y un saludo a la audiencia. 7:32. Allí estaba el asambleísta de UNES, Juan Cristóbal Lloret, hablando sobre esta grave denuncia, ¿no? De altos sueldos, de pago de indemnizaciones a jubilados, a trabajadores en ejercicio. Oiga, esto es tema millonario, ¿no? Mientras tanto, también se va a priorizar la entrega, la posibilidad de transmitir energía al sector privado, y podría darse en algún momento, pues no, si continúa esto de aquí, se podrían encarecer las tarifas si es que esto realmente se sigue registrando y nadie le pone un alto, un pare. 7:32.